En una habitación del Hotel New Yorker, piso 33, un anciano yace inmóvil sobre una cama estrecha. Es enero de 1943 y el mundo afuera está en llamas, desgarrado por la Segunda Guerra Mundial. Pero este hombre, este genio olvidado, se encuentra en otra batalla, en la batalla final de una mente que nunca dejó de ver el futuro. Su nombre es Nikola Tesla. Y en este preciso momento, mientras su corazón comienza a detenerse, una pregunta flota en el aire, como electricidad estática. ¿Qué secretos se llevará consigo a la tumba? Cuando las autoridades entren en esa habitación 2 días después, encontrarán algo más inquietante que un cadáver. Encontrarán una caja fuerte vacía, documentos desaparecidos, planos que jamás serán recuperados. Y el FBI, en un movimiento sin precedentes, confiscará todo lo que queda, cada papel, cada nota, cada vestigio de las últimas investigaciones de un hombre que aseguraba haber creado un arma capaz de terminar todas las guerras. Pero para entender cómo llegamos a ese final sombrío, debemos regresar al principio. Debemos viajar a un pueblito perdido en las montañas de Croacia, donde una tormenta eléctrica anunciaba el nacimiento de alguien destinado a iluminar el mundo. Era la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856, cuando Nikola Tesla llegó a este mundo en medio de un espectáculo de relámpagos que partían el cielo como grietas en el universo. La partera, aterrada por el mal augurio, le susurró a su madre que ese niño sería hijo de la oscuridad. Pero Yuka Tesla, con una calma sobrenatural, respondió que no sería un hijo de la luz. Y tenía razón, aunque de una forma que nadie podía imaginar en ese momento. Desde sus primeros años, Nikola fue diferente, inquietantemente diferente. Veía cosas que otros no podían ver, flashes de luz brillante que lo cegaban sin razón aparente, imágenes tan vívidas que no podía distinguir entre lo real y lo imaginado. Su mente era un teatro donde los pensamientos se proyectaban como películas tridimensionales, tan nítidas que podía tocarlas, sentirlas, explorarlas desde todos los ángulos, sin necesidad de ponerlas en papel. Esta habilidad, que muchos considerarían un don divino, para él era una maldición. Porque cuando eres capaz de ver con tanta claridad lo que no existe todavía, el mundo presente se vuelve insoportablemente limitado. De niño, Tesla construía molinos de agua mientras otros jugaban con palos. Diseñaba artefactos complejos en su cabeza, los probaba mentalmente, los perfeccionaba hasta el último detalle, y solo entonces los construía en el mundo físico. Y siempre funcionaban, no había errores, no había ensayo y error, solo la certeza absoluta de una mente que podía ver el futuro antes de que sucediera. Pero con este don venía también el tormento. Nikola sufría de sensibilidades extremas que lo aislaban del mundo. El sonido de una mosca aterrizando en una mesa a metros de distancia era como un martillo golpeando su cráneo. La luz del sol podía ser tan intensa que lo obligaba a encerrarse por días. El tacto de ciertos materiales le provocaba escalofríos insoportables. Vivía en un mundo que era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado tosco para su sistema nervioso hiperdesarrollado. Y entonces estaban las visiones, no simples imaginaciones, sino apariciones tan reales que lo aterraban. Veía a su hermano Dane muerto en accidentes que aún no habían ocurrido. Veía máquinas que no existían. Veía el futuro de la humanidad como si estuviera escrito en el aire frente a él. Era locura. Era genialidad. Quizás ambas cosas, entrelazadas de forma inseparable. Su familia, profundamente religiosa, esperaba que Nikola siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en sacerdote. Pero Tesla no veía a Dios en los templos ni en las oraciones. Veía a Dios en las ecuaciones, en el flujo invisible de la electricidad, en las leyes inmutables del universo que gobernaban todo, desde la caída de una gota de lluvia hasta el movimiento de las galaxias. Para él, la ciencia no era lo opuesto a lo espiritual, sino su expresión más pura. Después de superar una enfermedad grave que casi lo mata en su juventud, una enfermedad que los médicos no lograban explicar y que él mismo atribuía a la intensidad de su propia mente, Tesla hizo un pacto consigo mismo. Si sobrevivía,
dedicaría cada segundo de su existencia a desentrañar los misterios del universo, a convertir sus visiones en realidad, a regalarle a la humanidad el futuro que solo él podía ver. Y así comenzó su camino, un camino que lo llevaría desde las aulas de la Universidad Politécnica de Graz, donde asombraba a sus profesores con cálculos que realizaba de memoria, hasta los laboratorios más avanzados de Europa y América. Un camino que lo convertiría en el hombre más brillante de su época, y paradójicamente, en uno de los más incomprendidos y olvidados. Porque Tesla no solo inventaba máquinas, inventaba futuros, y cuando miras demasiado lejos hacia adelante, corres el riesgo de que nadie te alcance. En 1882, mientras caminaba al atardecer por un parque en Budapest, algo extraordinario sucedió. Tesla estaba recitando versos del Fausto de Goethe, perdido en sus pensamientos, cuando de repente se detuvo en seco. Su amigo, que caminaba a su lado, lo vio paralizado, con los ojos desorbitados, mirando hacia un punto invisible en el espacio. Durante varios segundos, Nikola no respiró, no parpadeó. Estaba completamente inmóvil. Y entonces, con la voz temblorosa de quien acaba de ver a Dios, susurró que lo había encontrado. Había resuelto el problema que lo atormentaba desde hacía años. Había visto, con perfecta claridad, el funcionamiento completo de un motor de corriente alterna. No necesitaba construirlo. No necesitaba probarlo. Ya estaba terminado en su mente. Ya había girado miles de veces. Ya sabía exactamente cómo revolucionaría el mundo. Esa visión, ese momento de iluminación absoluta en un parque de Budapest, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, cambiaría para siempre el curso de la civilización humana. Y también sellaría el destino trágico de Nikola Tesla. Porque cuando posees el poder de cambiar el mundo, también atraes a aquellos que quieren controlarlo. Y en las sombras de los grandes imperios industriales, hombres poderosos ya estaban observando, esperando, calculando cómo usar a este genio extraño de Europa del Este para sus propios fines. Tesla no lo sabía todavía, pero acababa de convertirse en una pieza de un juego mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginaría. La medianoche del 9 al 10 de julio de 1856 trajo consigo la tormenta más violenta que los habitantes de Smiljan hubieran presenciado en años. Los relámpagos rasgaban el cielo con furia primitiva, iluminando las montañas de Serbia con destellos cegadores que parecían durar eternidades. El trueno sacudía las ventanas de las pequeñas casas de madera. Los animales en los establos relinchaban y mugían con terror. Y en medio de ese caos eléctrico, Georgina Mandy, Tesla, dio a luz a su cuarto hijo, un niño al que llamarían Nikola. Cuenta la leyenda que la partera, al ver la ferocidad de la tormenta, declaró que el bebé sería un hijo de la oscuridad, un niño de la tormenta. Pero la madre de Tesla, con la sabiduría tranquila que la caracterizaba, respondió: «Anon, será un hijo de la luz». Qué profética fue esa declaración, que perfectamente resumió el destino de ese pequeño ser que acababa de entrar al mundo entre relámpagos. Porque Nikola Tesla pasaría su vida entera persiguiendo la luz, domándola, moldeándola, transformándola en la fuerza que impulsaría a la humanidad hacia el futuro. El pueblo de Smiljan era pequeño, apenas un puñado de casas agrupadas alrededor de una iglesia ortodoxa serbia. El padre de Tesla, Milutin Tesla, era el párroco de esa iglesia. Un hombre de profunda fe y erudición considerable. Era escritor, poeta y poseía una memoria prodigiosa que más tarde reconocería en su hijo. Pero Milutin tenía planes específicos. Para Nikola quería que siguiera sus pasos y se convirtiera en sacerdote. La madre de Tesla, Yuke Mandy, era completamente diferente. Aunque nunca aprendió a leer debido a las responsabilidades familiares que cayeron sobre ella desde joven, poseía una mente brillante y manos ingeniosas. Inventaba herramientas para el hogar, creaba patrones intrincados de tejido, memorizaba poemas épicos serbios completos y los recitaba en las largas noches de invierno. Diseñó un batidor mecánico de huevos, mejoró el telar que usaba, creó dispositivos para hilar que aumentaban la eficiencia del trabajo. Todo sin educación formal. Todo por pura intuición
y genialidad natural. De ella, Nikola heredaría su capacidad inventiva y su memoria fotográfica. De su padre, heredaría la disciplina mental y el amor por el lenguaje. Pero lo que Nikola desarrolló fue únicamente suyo, a una habilidad extraordinaria y perturbadora que comenzó a manifestarse cuando apenas era un niño pequeño. Tesla veía cosas, visiones brillantes que aparecían frente a sus ojos sin previo aviso, tan reales que no podía distinguirlas de la realidad. Destellos de luz que explotaban en su campo visual, seguidos de imágenes completas y detalladas de objetos, lugares, incluso invenciones completas. Estas visiones eran tan intensas que el joven Nikola a menudo se sentía abrumado, incapaz de determinar qué era real y qué era proyección de su mente. Imagina ser un niño de 5 o 6 años y no poder confiar en tus propios ojos. Imagina ver máquinas flotando en el aire frente a ti, girando, moviéndose, tan tangibles que podrías jurar que puedes tocarlas. Imagina la confusión, el miedo, la sensación de que quizás estás perdiendo la cordura. Eso era la infancia de Tesla. Pero con el tiempo, en lugar de dejarse consumir por estas visiones, Nikola aprendió a controlarlas. Descubrió que podía invocarlas voluntariamente, que podía examinar estos objetos imaginarios desde cualquier ángulo, que podía desarmarlos mentalmente y volverlos a ensamblar. Esta habilidad se convertiría en su mayor herramienta como inventor. Más tarde en su vida, Tesla explicaría que nunca necesitaba hacer dibujos o construir prototipos. Podía diseñar una máquina completa en su mente, hacerla funcionar mentalmente durante semanas, y luego examinarla para ver qué partes se habían desgastado. Todo sin jamás tocar una herramienta física. Pero en su infancia, esta habilidad era tanto una bendición como una maldición. La infancia de Tesla estuvo marcada por la tragedia. Su hermano mayor, Dane, era el favorito de la familia, un niño brillante y carismático que todos esperaban que hiciera grandes cosas. Pero cuando Nikola tenía solo 5 años, Dane murió en un accidente con un caballo. Las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras, y algunos biógrafos sugieren que el joven Nikola pudo haber estado presente, incluso involucrado de alguna manera, lo que le causó una culpa que llevaría toda su vida. Después de la muerte de Dane, Nikola sintió que debía ser excepcional, que debía lograr suficiente para 2 hermanos. Esta presión autoimpuesta lo impulsaría a alturas increíbles, pero también contribuiría a su eventual aislamiento y excentricidad. Tesla era un niño curioso, hasta el punto de la imprudencia. Una vez casi se ahoga tratando de nadar bajo una estructura en un río. Otra vez quedó atrapado en un tanque de leche caliente y casi muere sofocado antes de ser rescatado. Experimentaba constantemente, probando ideas, destruyendo cosas solo para entender cómo funcionaban. En una ocasión, reunió a 16 escarabajos de junio, los pegó a un pequeño molino de viento que había construido y descubrió que el batir de sus alas hacía girar las aspas. Estaba fascinado, convencido de que había descubierto un nuevo tipo de motor natural. Pero cuando un niño del pueblo comenzó a comerse los escarabajos frente a él, Tesla sintió tal repulsión que nunca más pudo continuar con ese experimento. Este incidente reveló otro aspecto de su personalidad: hipersensibilidad extrema. Tesla experimentaba el mundo de manera más intensa que las personas normales. Los sonidos le parecían más fuertes, las luces más brillantes, los olores más penetrantes. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en 3 habitaciones de distancia. El roce de una mosca aterrizando en una mesa le causaba un estallido ensordecedor en los oídos. Esta sensibilidad haría que la vida fuera a menudo dolorosa para él, pero también le daría una percepción del mundo físico que pocos científicos han poseído. A los 10 años, Tesla fue enviado a la escuela secundaria en Gospić, una ciudad más grande donde podría recibir mejor educación. Allí destacó inmediatamente, especialmente en matemáticas y física. Podía realizar cálculos integrales mentalmente. Sin papel, podía visualizar problemas geométricos tridimensionales con perfecta claridad. Sus profesores estaban asombrados, pero también preocupados. Había algo inquietante en este niño que parecía operar en una frecuencia diferente al resto de la humanidad. Durante su adolescencia,
Tesla descubrió los libros, leía vorazmente, consumiendo novelas, tratados científicos, poesía, filosofía, memorizaba pasajes completos después de una sola lectura. Faust de Goethe se convirtió en uno de sus favoritos, y más tarde en su vida recitaría versos de memoria en alemán perfecto. Pero su verdadero amor era la ciencia, especialmente todo lo relacionado con la electricidad. En esa época, la electricidad era todavía un misterio profundo, casi mágico. Se sabía que existía, que podía generarse frotando ámbar o haciendo girar imanes, pero sus aplicaciones prácticas eran limitadas. Nadie había descubierto todavía cómo aprovechar esta fuerza misteriosa para iluminar ciudades o alimentar máquinas, excepto en la mente de Nikola Tesla. Él veía el potencial, veía ríos de electricidad fluyendo a través de cables como agua, a través de tuberías. Veía máquinas que no requerían combustión ni vapor. Solo ese poder invisible y elegante. Veía un mundo transformado completamente por esta fuerza natural que otros apenas comenzaban a comprender. Cuando Tesla tenía 17 años, contrajo cólera y estuvo al borde de la muerte durante 9 meses. Confinado a su cama, debilitándose día tras día, los médicos le dieron pocas esperanzas de sobrevivir. En su desesperación, su padre finalmente le prometió que si se recuperaba, podría estudiar ingeniería en lugar de unirse al sacerdocio. Esta promesa le dio a Nikola la voluntad de vivir. Se aferró a la vida con determinación férrea y lentamente, milagrosamente, se recuperó. Pero apenas se había recuperado del cólera cuando surgió otro problema. Era elegible para el servicio militar obligatorio. Tesla sabía que 3 años en el ejército destruirían sus ambiciones académicas. Así que huyó a las montañas, donde pasó un año viviendo en las alturas, leyendo, pensando, fortaleciendo su cuerpo y su mente. Fue durante este año de soledad que Tesla desarrolló su filosofía personal. Comenzó a ver el universo como una máquina gigantesca, operando según leyes precisas y matemáticas. Comenzó a conceptualizar la vida misma como una forma de energía, sujeta a las mismas leyes que gobiernan la electricidad y el magnetismo. Estas ideas parecían radicales entonces. Hoy, la física cuántica y la biología molecular han demostrado que no estaba tan lejos de la verdad. Finalmente, en 1875, a los 19 años, Tesla ingresó a la Universidad Técnica de Graz en Austria para estudiar ingeniería eléctrica. Llegó con una determinación ardiente y una visión que nadie más podía ver. Llegó listo para cambiar el mundo. No sabía todavía cómo exactamente, pero sentía el destino llamándolo como una corriente eléctrica fluyendo a través de sus venas. Y en las aulas oscuras de esa universidad, bajo las luces parpadeantes de las lámparas de gas, Nikola Tesla comenzaría a vislumbrar el invento que definiría su vida y transformaría la civilización humana para siempre. El año 1884 marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, aunque pocos lo supieron en ese momento. En las calles embarradas de Nueva York, entre el humo de las fábricas y el estruendo de una ciudad que crecía sin control, 2 titanes estaban a punto de enfrentarse en una batalla que definiría el futuro de la civilización moderna. Nikola Tesla acababa de llegar a América con apenas 4 centavos en el bolsillo, una carta de recomendación y una mente repleta de sueños eléctricos. Thomas Edison, por su parte, ya era una leyenda viviente, el inventor de la bombilla, el fonógrafo, el hombre que había domesticado la luz. Cuando Tesla tocó la puerta de los laboratorios de Edison, no imaginaba que estaba a punto de iniciar una de las rivalidades más fascinantes y destructivas de la historia de la ciencia. Edison recibió a aquel joven extranjero con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Tesla hablaba un inglés quebrado, vestía ropas modestas y tenía esa mirada intensa de los soñadores. Pero la carta que traía, escrita por Charles Bachelet, uno de los hombres de confianza de Edison en Europa, decía simplemente: conozco a 2 grandes hombres. Uno es usted, el otro es este joven. Edison, pragmático y desconfiado por naturaleza, decidió darle una oportunidad. Le asignó las tareas más difíciles, los problemas que nadie más podía resolver. Y Tesla, noche tras noche, trabajando bajo la tenue luz de las lámparas de arco, los resolvía todos. Pero había una diferencia fundamental entre estos 2 genios, una grieta invisible
que pronto se convertiría en un abismo infranqueable. Edison era un hombre de tierra, de prueba y error, de miles de experimentos hasta encontrar la solución correcta. Tesla era un hombre de aire, de visiones, de cálculos mentales que llegaban a él como revelaciones. Edison creía en la corriente continua, ese flujo eléctrico constante y predecible que había sido la base de todos sus inventos. Tesla, en cambio, había visto algo diferente durante aquellos paseos al atardecer en Budapest. Había visto la corriente alterna, esa danza ondulante de electrones que podía viajar distancias imposibles sin perder fuerza. Una noche, Edison le propuso un desafío. Le dijo que si lograba mejorar el diseño de sus generadores de corriente continua, le pagaría $50,000, una fortuna astronómica para la época. Tesla aceptó sin dudar. Durante meses trabajó como un poseído, rediseñando máquinas, optimizando sistemas, creando soluciones que dejaban boquiabiertos a los ingenieros más experimentados. Finalmente, cuando presentó los resultados, Edison examinó el trabajo, asintió con aprobación, y luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le dijo a Tesla: «Usted no entiende nuestro humor americano, no habría pago». Había sido una broma. Esa traición, ese momento de desilusión profunda, rompió algo en Tesla. No era solo el dinero, era la confianza, el respeto, la creencia de que el genio y el esfuerzo serían recompensados con justicia. Renunció esa misma noche. Salió de los laboratorios de Edison bajo una lluvia fina que convertía las calles de Nueva York en espejos oscuros y caminó sin rumbo durante horas. No tenía dinero, no tenía amigos, no tenía nada excepto sus visiones de un futuro eléctrico que el mundo aún no podía comprender. Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida hasta ese momento. Para sobrevivir, Tesla cavó zanjas para cables telegráficos. Un genio que podía visualizar máquinas complejas en su mente, reducido a cavar agujeros en la tierra helada de Nueva York. Sus compañeros de trabajo no sabían que el hombre que sudaba junto a ellos con una pala en las manos era el mismo que había rediseñado los generadores de Edison. No sabían que en su cabeza habitaban inventos que cambiarían el mundo. Pero Tesla no se rindió. Cada noche, después del trabajo físico que destrozaba su cuerpo, se sentaba en habitaciones baratas y dibujaba planos a la luz de velas. La corriente alterna seguía ahí, esperando, pulsando en su mente como un corazón eléctrico. La salvación llegó en forma de un hombre llamado George Westinghouse, un industrial visionario que, a diferencia de Edison, entendía que el futuro no estaba en mantener el control absoluto sobre una tecnología limitada, sino en adoptar la mejor solución posible, sin importar quién la hubiera creado. Westinghouse había escuchado rumores sobre un inventor serbio con ideas revolucionarias sobre la corriente alterna. Lo buscó, lo encontró y, después de una sola conversación, supo que estaba frente a un genio. Le ofreció un trato que cambiaría todo. Compraría las patentes de Tesla sobre corriente alterna y le daría los recursos para desarrollar su visión. Tesla aceptó. Finalmente tendría la oportunidad de demostrar al mundo lo que había visto durante aquel atardecer en Budapest, y así comenzó la guerra de las corrientes. Edison, furioso por la traición de su antiguo empleado, lanzó una campaña de desprestigio contra la corriente alterna. No se trataba ya de ciencia, sino de ego, de dinero, de poder. Edison organizó demostraciones públicas donde electrocutaba animales con corriente alterna para demostrar lo peligrosa que era. Caballos, perros, incluso un elefante llamado Topsy murieron frente a audiencias horrorizadas, mientras Edison proclamaba que la corriente de Tesla era un instrumento de muerte. Pero Tesla no respondió con violencia ni con palabras airadas, respondió con elegancia y espectáculo. En 1893, la Exposición Mundial de Chicago le dio la oportunidad perfecta para demostrar su visión. Westinghouse y Tesla ganaron el contrato para iluminar toda la feria, y cuando llegó la noche de la inauguración, ante cientos de miles de espectadores que contenían el aliento, Tesla accionó un interruptor. De repente, la oscuridad se transformó en día. Más de 100,000 bombillas incandescentes se encendieron simultáneamente, alimentadas por corriente alterna, creando un espectáculo de luz que nadie había visto jamás. La multitud estalló en aplausos y gritos de asombro, algunos lloraban, otros caían de rodillas.
Era como si hubieran presenciado un milagro. Pero para Tesla, aquello no era magia. Era simplemente ciencia aplicada con precisión. Era la materialización de una visión que había nacido años atrás, bajo el sol poniente de un parque europeo. Edison estaba presente esa noche. Observó desde las sombras cómo su antiguo empleado recibía la adoración de las masas. Observó cómo la corriente alterna demostraba ser superior a todo lo que él había construido. Y aunque jamás lo admitiría públicamente, en ese momento supo que había perdido. La victoria en Chicago llevó a un proyecto aún más ambicioso en las cataratas del Niágara. Westinghouse y Tesla propusieron algo que parecía imposible en usar la fuerza del agua, cayendo para generar electricidad mediante corriente alterna y transmitirla a ciudades enteras a kilómetros de distancia. Los escépticos se burlaron. Los expertos dijeron que era un sueño de lunáticos. Pero en 1895, cuando las turbinas comenzaron a girar y la electricidad fluyó desde las cataratas hasta Buffalo, Nueva York, el mundo cambió para siempre. La era de la electricidad había llegado y llevaba el nombre de Tesla grabado en su corazón. Sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Tesla había cedido sus regalías sobre las patentes de corriente alterna para salvar a Westinghouse de la bancarrota durante la guerra económica con Edison. Un gesto noble que le costó millones de dólares en ganancias futuras. Dinero que podría haber usado para financiar sus proyectos más ambiciosos. Dinero que podría haberle garantizado seguridad en su vejez. Pero Tesla nunca pensó en términos de riqueza personal. Pensaba en términos de humanidad, de progreso, de un futuro donde la electricidad fluyera tan libremente como el aire que respiramos. Mientras el mundo celebraba el triunfo de la corriente alterna, Tesla ya estaba pensando en lo siguiente. Su mente jamás descansaba. Por las noches, caminaba por las calles de Nueva York, observando las primeras luces eléctricas que comenzaban a iluminar la ciudad gracias a su invento. Pero en lugar de satisfacción, sentía inquietud. La corriente alterna era apenas el principio. Había visto mucho más en sus visiones. Había visto un mundo donde la energía se transmitía sin cables, donde las máquinas funcionaban con frecuencias que aún no tenían nombre, donde la electricidad podía curar enfermedades y extender la vida humana. Había visto el futuro, y ese futuro lo llamaba con una urgencia que no podía ignorar. En su laboratorio de la calle Houston, rodeado de bobinas gigantescas y arcos eléctricos que crepitaban como tormentas domésticas, Tesla comenzó a experimentar con frecuencias cada vez más altas. Descubrió que podía hacer pasar corrientes eléctricas a través de su propio cuerpo sin sufrir daño, en demostraciones que dejaban al público al borde del desmayo. Separaba entre descargas eléctricas de millones de voltios, mientras su cuerpo brillaba con una aureola de luz azulada. Parecía un mago, un brujo moderno que había hecho un pacto con las fuerzas elementales del universo. Pero detrás del espectáculo había ciencia rigurosa. Tesla estaba explorando territorios que nadie más se atrevía a pisar. Estaba descubriendo principios que no serían completamente comprendidos hasta décadas después. La resonancia electromagnética, la transmisión inalámbrica de energía, las bases de lo que eventualmente se convertiría en la radio y las telecomunicaciones modernas. Todo esto surgía de la mente de un hombre que trabajaba 18 horas al día, que comía poco, que dormía menos, que vivía en un estado constante de inspiración febril. Sus amigos comenzaron a preocuparse por su salud. Tesla había desarrollado obsesiones extrañas. Contaba sus pasos siempre en múltiplos de 3. Se negaba a estrechar manos por miedo a los gérmenes. Solo se hospedaba en habitaciones de hotel cuyo número fuera divisible entre 3. Limpiaba compulsivamente todo lo que tocaba. Algunos dirían que estaba loco, pero quizás su mente, operando a frecuencias tan altas, simplemente no podía funcionar según las reglas normales de la existencia. Quizás el precio de ver el futuro era perder un poco el contacto con el presente. Sin embargo, ninguna excentricidad podía detener el torrente de inventos que salía de su laboratorio. El motor de inducción, la bobina de Tesla, los transformadores de alta frecuencia, los principios de la radiocontrol remoto. Cada mes traía un nuevo descubrimiento, una nueva patente, una nueva manera de manipular las fuerzas invisibles que sostienen el universo. Para 1890,
Y hoy tu Nikola Tesla era una celebridad mundial, adorada por su elegancia y genio. Pero él miraba este reconocimiento con impaciencia. Estaba obsesionado con cambiar las reglas fundamentales de la civilización. Una noche tuvo una visión poderosa en un mundo donde la electricidad no viajaba por cables, sino de forma inalámbrica, gratuita y universal. Vio torres gigantescas, convirtiendo la atmósfera en un océano de energía pura. Creía que si la energía era gratuita, las guerras por recursos desaparecerían y la humanidad podría evolucionar. Con esta visión, Tesla convenció a J. Ampesio Morgan de financiar Wardenclyffe, una torre de transmisión inalámbrica en Long Island. Morgan invirtió $150,000 pensando en comunicaciones inalámbricas. Pero Tesla quería más en transmitir energía pura que cualquiera pudiera captar sin pagar. Cuando Morgan lo descubrió, retiró su apoyo de inmediato. Ningún otro inversionista quiso financiar un proyecto que eliminaba la posibilidad de cobrar. Tesla hipotecó todo intentando terminarla. En 1917, la torre fue demolida y vendida como chatarra. Los años siguientes fueron un descenso gradual. Tesla comenzó a vivir en hoteles cada vez más baratos, mudándose cuando las deudas se acumulaban. Sus trajes impecables mostraron desgaste. Sus zapatos tenían agujeros que reparaba con cartón. Comía cada vez menos por necesidad, pero mantenía su dignidad, caminando erguido con la cabeza en alto. Comenzó a alimentar palomas en los parques, desarrollando una conexión especial con una paloma blanca que visitaba su ventana. Hablaba de inventos futuros en rayos de la muerte, comunicación con otros planetas, máquinas que extraerían energía del vacío espacial. Los periódicos publicaban sus declaraciones como excentricidades de un viejo genio, pero su mente seguía funcionando con la misma claridad. El mundo había decidido seguir adelante sin Elon en 1931. Cuando cumplió 75 años, hubo un pequeño reconocimiento. Algunas revistas celebraron su cumpleaños y científicos jóvenes redescubrieron sus patentes. Pero llegó tarde y fue insuficiente. La noche del 7 de enero de 1943, Tesla se acostó en su pequeña habitación del Hotel New Yorker. Había colocado un cartel de no molestar días atrás. La paloma blanca no había visitado en semanas. Se acomodó en la cama, cerró los ojos y vio luz pura e infinita. Cuando la mucama entró 3 días después, encontró su cuerpo con expresión de paz absoluta. El gobierno confiscó inmediatamente todos sus documentos, clasificándolos como alto secreto. Su funeral fue modesto, con apenas unas pocas personas, pero sus ideas no pudieron ser enterradas. Décadas después, el mundo comenzó a entender lo que Tesla había logrado. La corriente alterna alimenta la civilización moderna. Sus motores de inducción mueven desde lavadoras hasta trenes. Las bobinas de Tesla son fundamentales en transmisores y equipos médicos. Sus principios sobre transmisión inalámbrica inspiran sistemas de carga inalámbrica actuales. Su visión de un sistema de información mundial suena extraordinariamente similar al Internet. Tesla inventó el futuro con tal claridad que el mundo no estaba listo para comprenderlo. Algunos dicen que Tesla descubrió secretos suprimidos intencionalmente, que sus experimentos con energía libre amenazaban el modelo económico. Teóricos afirman que el incidente de Tunguska en 1908 fue un experimento suyo que salió mal. Otros sugieren que sus notas sobre comunicación con otros planetas eran registros reales de señales detectadas. Algunos sostienen que proyectos militares secretos como HAARP tienen raíces en investigaciones confiscadas de su laboratorio. Su legado es contradictorio. Es el genio olvidado que murió pobre, mientras otros se enriquecían con sus inventos. Pero también el visionario cuyas ideas siguen inspirando más de 80 años después. En años recientes, Tesla ha experimentado un renacimiento cultural. Su nombre adorna una de las compañías de automóviles eléctricos más innovadoras. Películas, documentales y libros exploran su vida. Se ha convertido en símbolo de la lucha del genio contra el establecimiento. El verdadero legado de Tesla está en la idea de que es posible ver más allá de lo que existe, que la imaginación disciplinada puede materializar lo imposible, que un individuo con visión clara puede cambiar el rumbo de la civilización. Nos enseñó que la electricidad
es una fuerza fundamental del universo. Nos mostró que la tecnología puede ser un instrumento de liberación humana. Soñó con un mundo donde la energía fluye libremente y el progreso beneficia a todos. Ese sueño no se ha cumplido todavía. Pero cada vez que encendemos una luz o usamos tecnología inalámbrica, estamos viviendo en el mundo que Tesla imaginó. Su historia es una parábola sobre el precio de la visión, la soledad del genio, el conflicto entre idealismo y pragmatismo. Es un recordatorio de que las ideas más importantes llegan demasiado pronto. En su habitación del Hotel New Yorker, Tesla dejó una nota: el presente es tuyo, pero el futuro, por el cual realmente trabajé, es mío. Annie tenía razón. Cada avance en tecnología inalámbrica y energías alternativas es un tributo al hombre que vio relámpagos en la oscuridad. Nikola Tesla murió pobre, olvidado y solo, pero su mente, su visión, su legado siguen vivos en cada circuito eléctrico, en cada onda de radio, en cada chispa de inspiración. Porque Tesla no construyó solo máquinas, construyó el futuro y ese futuro somos nosotros. Si esta historia te ha conmovido, déjame un comentario contándome qué te pareció más fascinante de la vida de Tesla. ¿Conocías su trágico final? ¿Qué otro genio olvidado te gustaría que exploráramos en el próximo episodio? Suscríbete a Historias del Anochecer para no perderte más relatos que te acompañen en las noches. Historias que iluminan la oscuridad con la luz del conocimiento. Y si conoces a alguien que disfrute de estas narrativas nocturnas, comparte este video. Las mejores historias, como las ideas de Tesla, están hechas para viajar de mente en mente, de corazón en corazón. Hasta la próxima noche, querido oyente. Que tus sueños estén llenos de visiones tan brillantes como los relámpagos que iluminaron la mente del gran Nikola Tesla.